Con una parte que este año hemos destinado a los documentos de consenso. Desde Somane sabéis que la Junta Directiva actual lo primero que planteamos es la necesidad de que la nefrología saliese un poco de su ámbito y empezara a dialogar un poquito más con otras especialidades con las que nos relacionamos de necesidad y con las que podíamos crecer y hacer cosas distintas. Eso ha sido un poco el núcleo de los grupos de trabajo que presentaremos luego en la Asamblea, pero ahora vamos a presentar ya dos resultados tangibles de esos grupos de trabajo. El primero y el más importante ha sido con atención primaria, donde, bueno, ahora explicaré un poco el porqué, pero así en una pincelada lo que hemos hecho es renovar el documento de consenso y ampliarlo con más contenido y además pues, con la cartera de servicio. Y luego vamos a presentar hoy también el documento que ha salido del Grupo de Trabajo de Fracaso Renal Agudo. El grupo de trabajo donde hemos incluido a gente de la Sociedad Madrileña de Nefrología especialmente dedicada al fracaso renal agudo y a la Sociedad Madrileña de Cuidados Intensivos, que hoy está aquí su presidente y que va a participar en la presentación del documento que vais a ver, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es el abrir un camino para algo que yo creo que nos va a hacer crecer como especialidad y yo creo que nos va a dar además oportunidad de hacer muchas cosas con compañeros con los que trabajamos todos los días. Y sin más, paso a la parte que voy a comentar hoy, que es el documento de consenso de enfermedad renal. Vale. ¿Por qué? Porque es necesario que volvamos a hablar de prevención de enfermedad renal y no solo de tratamiento y sobre todo de sustitución de enfermedad renal, que es en lo que hemos estado durante muchos años. Pues porque tenemos una epidemia que creo que todos conocemos y la única manera realmente de combatir esto es el diagnóstico y el tratamiento precoz. No hay más manera que esto, sobre todo porque sabemos que cuando nosotros sustituimos la función renal con la diálisis, o incluso mejor con el trasplante, es verdad que prolongamos la vida, pero el paciente sigue perdiendo años de vida respecto a lo que serían sus congéneres sin enfermedad renal. Luego, el tratamiento renal sustitutivo ha salvado muchos años, muchas vidas durante mucho tiempo, pero desde luego no es la curación de la enfermedad renal y creo que tenemos opciones mejores hoy en día que ofrecer a los pacientes. Luego, necesariamente, tenemos que insistir en que el paciente renal empiece su tratamiento en atención primaria y el paciente en riesgo de desarrollar enfermedad renal empieza a ser visibilizado de esta manera en atención primaria. Hubo un proyecto que fue interesante, que se hizo como una forma de encuesta sobre la atención primaria a nivel nacional, y os voy a presentar aquí los resultados en Madrid, preguntando a los médicos de atención primaria conceptos clave de cómo ven ellos la enfermedad renal. Era este tipo de encuesta y os voy a contar los ítems más representativos. Primero, si consideran la enfermedad renal una prioridad dentro de su servicio de salud. La respuesta general es yo sí como facultativo lo considero, pero el servicio de salud no tiene herramientas o no tiene herramientas para que yo haga un seguimiento de la enfermedad renal y tampoco el servicio de salud considera que esto tenga entidad cuando se compara con otras patologías como puede ser la diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la insuficiencia cardíaca, donde sí hay indicadores y sí que hay carteras de servicio. Luego, los propios médicos de primaria veían que esto, aunque fuera una patología con interés, no tenía las herramientas de gestión necesarias. Se les preguntaba, ¿sí que existen indicadores de gestión dentro del contrato programa que hablen de cómo se está cubriendo la enfermedad renal o que cómo es la calidad del seguimiento? No. Esto comparado con otras patologías crónicas donde sí lo tienen. ¿Existe algún tipo de herramienta automatizada que permita el cálculo del filtrado glomerular o de los parámetros analíticos? Bueno, pues en algunos sitios sí, en la mayoría no, pero además la queja general es que para pedir albuminuria, los médicos de atención primaria, en el perfil renal no figura la albuminuria, a veces tienen albúmina miligramos decilitro y no tienen cociente albúmina creatinina, es decir, todo esto generalmente era confuso y además poco accesible. Existe un aviso automático en el sistema electrónico de prescripción donde se avise de la posible riesgo de prescripción de fármacos en pacientes con enfermedad renal basada en filtrado glomerular en cociente albúmina creatinina. No.
Existe un aviso de factor de riesgo como para iniciar el cribado de la enfermedad renal, es decir, hipertensión, obesidad, en edad por encima de 60 años, lo que consideramos criterios de cribado. No, no, porque esto solo aparece cuando tienes una cartera de servicios que así está organizada y en enfermedad renal no existía. Existen alertas automáticas de progresión de enfermedad renal, de ausencia de datos analíticos o de ausencia de registro a pesar de tener un dato analítico concordante, es decir, un dato analítico que indica enfermedad renal y eso aparece luego en la historia con la codificación de enfermedad renal. Bueno, pues eso no existe y en otras patologías hay alertas similares. ¿Existe posibilidad de analizar la actividad en cuanto a cómo se lleva la enfermedad renal, tanto por hallazgos analíticos o por listados de pacientes? Bueno, pues en algunos centros se puede hacer, pero en otros no. ¿Existe comunicación reglada a atención primaria en nefrología? Pues bueno, esto existe unidireccional y desde hace no tanto tiempo, ¿no? ¿Existe un programa de derivación? Pues en algunos casos se conocía, en otros no. Como veis, el análisis de situación era bastante pesimista en cuanto a que está claro que es un problema. Atención primaria entiende también que es un problema sanitario importante, pero lo que está claro es que no hay una estructura adecuada para ese manejo por fallo desde la detección hasta las alertas de seguimiento y especialmente porque no es un objetivo de gestión y cuando no es un objetivo de gestión y existen otros objetivos en gestión es comprensible que al final el foco se va a lo que uno está obligado a hacer y lo que uno pueda o no pueda hacer pues lo deja en segundo nivel, ¿no? Bueno, pues lo que planteamos es que esto es un problema efectivamente pues a múltiples niveles, es decir, esto involucra primaria, involucra cómo derivamos o cómo aceptamos las derivaciones en nefrología y implica sobre todo a la administración a varios niveles del SERMAS. Entonces, bueno, pues se plantearon dos estrategias iniciales. Una era renovar el documento de consenso, porque efectivamente pues, tenía ya unos años y había que retomar esto, y además era una buena manera de retomar el contacto con primaria. Y el segundo plan de actuación fue incluir la enfermedad renal en la cartera de servicios de la Comunidad Autónoma de Madrid, que bueno, eso está bastante avanzado, aunque todavía no podremos presentar hoy nada aquí. El documento de consenso, ¿por qué había que renovarlo? Pues porque esto es de 2014, con esto ya yo creo que sobra decir nada más, ¿no? Pero estaréis todos conmigo que ha cambiado mucho las herramientas farmacológicas, pero también ha cambiado mucho la situación epidemiológica en la enfermedad renal. Cada vez somos más conscientes de grupos de riesgo. Estamos hablando ahora de los trastornos hipertensivos del embarazo, que probablemente hace 5 años no se hubieran contemplado y ahora está claro, ¿no? Y luego porque además tenemos herramientas de comunicación como son la e-consulta y esperaremos que sea bidireccional, que nos permiten además replantear las formas de comunicación de manera distinta, ¿no? Y ahora, bueno, pues os van a contar el documento de consenso. Isabel Gocheaba, que es la presidenta de la Sociedad Española de Medicina General Nacional y de Madrid, ¿no, Isabel? ¿No? Responsable del área cardiovascular y diabetes. Bueno, lo que es la enfermedad renal es todo tuyo. Y Roberto Alcázar, que han estado presentes en todo el desarrollo de este documento. Adelante, Isabel. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a asistir aquí, a hacer visible la atención primaria y ver nuestra perspectiva del documento de consenso de enfermedad renal crónica, que todos estábamos convencidos que era una necesidad, como bien ha señalado María. El documento de consenso, a ver si puedo avanzar hacia aquí. Perfecto. En el documento de consenso yo me voy a centrar fundamentalmente en las partes que más nos atañen a los médicos de familia, porque veis aquí que tenemos un índice bastante ambicioso y todo lo hemos complementado. Es verdad que hacía falta renovarlo en muchos aspectos y todos esos los hemos contemplado. Atención primaria, como ya se ha dicho, juega un papel importante en buscar e intentar encontrar la enfermedad renal crónica y, por tanto, nos centramos mucho en el cribado y en el diagnóstico de la enfermedad. Pero también cuál es la actitud que hay que tomar después de esa confirmación diagnóstica. No nos podemos quedar solo en saber cómo buscar la enfermedad renal crónica y en quiénes. Bien, se insiste mucho en la clasificación de la enfermedad renal crónica, intentando hacer comprender a todos los que lean el documento, sobre todo a todos los médicos de familia y a los enfermeros de familia que no están tan sensibilizados con el mapa de color, el hecho de que depende de qué estadio tenga esa enfermedad renal crónica, el pronóstico en cuanto a progresión de la enfermedad y en cuanto a eventos cardiovasculares va a ser diferente. Por tanto, el documento insiste mucho en ese aspecto. Pero también insistimos en un aspecto muy importante, el aspecto de que
La enfermedad renal crónica no son valores analíticos atómalos en una hoja de análisis, sino que tenemos que hacerlo aflorar. Tiene que salir y registrarse. Ahí pone registrar tanto el diagnóstico como el estadio de la enfermedad en la historia clínica. Yo insisto más, también en los informes clínicos hospitalarios de cualquiera que sea la especialidad. Todos estaréis conmigo que en muchos casos se diagnostican otras patologías como diagnósticos adicionales y solo se señala cuando hay un fracaso renal agudo, pero no se señala nunca si ya hay antecedentes de que haya una enfermedad renal crónica. Sí que es verdad que a nivel de urgencias eso es más difícil, pero tenemos especialidades como puede ser cardiología, medicina interna, etcétera, que ven al paciente en muchas ocasiones. Esto que os pongo aquí es mi tapiz de un paciente de 74 años en el que tiene muchos episodios en la parte central. Eso es atención primaria, eso es AP, nuestro programa de pasar consulta. Lo del centro son los episodios, tenemos los antecedentes como cualquier historia clínica y nosotros tenemos un codificador que es el Código de Identificación de Atención Primaria, que es el CIAP, que es el 99, nuestro descriptor, 199.01. Es decir, cuando tú pones renal buscando codificar, el último que sale. 99.1. El último que sale en forma de enfermedad renal crónica o en forma de insuficiencia renal crónica o en forma de uremia crónica. Eso es lo que sale. De tal manera que, para los que podéis verlo, que estáis un poquito más cerca, veréis que esa flecha señala el diagnóstico de mi paciente con enfermedad renal crónica en el que tecleo a mano el estadio en el que se encuentra. El teclearlo a mano, bueno, la verdad es que, por un lado, sí que es importante, porque además esto no es un estadio para toda la vida, sino que hay que revisarlo, por tanto, está bien, pero como os diré después, las herramientas informáticas que se quieren desarrollar para apoyar a pasar consulta a los médicos de familia intenta que se pueda marcar el estadio desde el inicio. Se ha insistido mucho en hacer una lista suficientemente extensa y adecuada de cuáles son los pacientes que deben ser cribados, dejando los tres primeros, los que todos sabemos, hipertensión, diabetes y la impronta de la enfermedad cardiovascular establecida, que muchas veces nos queda en el olvido y que debemos hacer. Pero como veis, el documento insiste en fármacos, insiste en bajo peso al nacer y también en las situaciones de mayores de 60 años. Una amplia población, ¿no? Eso va a implicar algunos cambios. A mí me gusta mucho este esquema, este algoritmo que da el documento, en el que señala que a partir de ese cribado en esos grupos de riesgo que hemos señalado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recomendando hacérselo cada 2 años a la mayor parte de la población, ese cribado, y cada año a los hipertensos y a los diabéticos. Descartar esas situaciones que nos pueden hacer sospechar fracaso renal agudo, aquellas situaciones de alarma y que podamos dejar un diagnóstico a largo plazo de enfermedad renal crónica. Aquí se pone que se haga repetir una estimación del filtrado glomerular y del cociente albúmina-creatinina en 3 meses para que cumpla el diagnóstico de crónica. Pero yo siempre a mis compañeros, cuando abordo este tema, les digo, ¿qué paciente vuestro no tiene análisis previos en los últimos 3 meses? Luego podemos hacer un diagnóstico en el momento. ¿Por qué? Porque si echáis la vista atrás, probablemente ese paciente, antes de que estuvierais en esta sesión, ya tenía enfermedad renal crónica, no lo habéis detectado porque no estabais mentalizados. Entonces, muchas veces el diagnóstico se puede hacer en el momento, no esperar 3 meses a repetir otra analítica, sino simplemente buscar en la progresión, el evolutivo de pacientes y hacerles, como hemos dicho antes, aflorar el diagnóstico. Por tanto, creo que tenemos que darle cierta importancia a los evolutivos de los perfiles analíticos que tenemos. Que ya se ha comentado que el perfil renal solamente es para la parte de sangre y tenemos que teclear, por lo menos en Madrid, sistemático y cociente albúmina-creatinina aparte. ¿Qué queremos? Pues que el perfil renal incluya las 2 muestras, la sangre y la orina. En ello estamos, pero de momento hay un perfil renal y aparte el cociente albúmina-creatinina con su sistemático. Bien, una vez que se criba, este algoritmo también está muy bien porque lo que hacemos es que en función de que hemos confirmado el diagnóstico, se recomienda registrar el episodio, como os he dicho, junto con su estadio, y además hacer una valoración integral. Nosotros para esto tenemos planes personales y niveles de intervención que ya existen, porque como ha comentado María, en el 2014 ya se hizo un primer documento y algunas herramientas en el AP Madrid se incluyeron. De tal manera que nosotros podemos darle un nivel de intervención al diagnóstico de enfermedad renal crónica. ¿Y el nivel de intervención qué significa? No sé si estáis muy familiarizados con la asistencia a crónicos en la Comunidad de Madrid, pero hay un nivel de intervención bajo, medio y alto que decide con qué periodicidad y con qué intensidad tiene que recibir los cuidados en cualquiera de las patologías crónicas que se están manejando. Entonces, como veis, el plan personal no solo se refiere a la enfermedad renal crónica que tenía mi varón de 74 años, sino también a sus otros diagnósticos que en muchos casos se pueden compartir criterios de buena atención, se pueden compartir anamnesis, se pueden compartir datos exploratorios. Y tenemos pendiente que ya nuestro director técnico de sistemas actualice
este documento de consenso para que en la historia de AP Madrid dispongamos de todas las herramientas que faciliten que podamos llegar a hacer todos los pasos que el documento recomienda. Dejo de momento un poquito el consenso para deciros, ya hemos progresado, ya está pendiente de cerrar del todo la inclusión de la enfermedad renal crónica en cartera de servicios, pero no solo eso. A mí me ha gustado porque hemos ido un poco más allá, porque ¿qué es lo que ha supuesto esta propuesta de inclusión de enfermedad renal crónica en la cartera de servicios estandarizados? Dos cosas. Empiezo por abajo. Hacer una intervención, definir qué intervenciones tiene que recibir un paciente que tiene el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Pero arriba pone cuáles son las intervenciones para la detección precoz. Deteniéndome en eso, las intervenciones para la detección precoz supone que hay un servicio que se llama 404, que es la detección de factores de riesgo cardiovascular y estado de salud de los adultos, que es para mayores de 40. Bien, se ha incluido un criterio de buena atención en este subgrupo, en esto que es cualquier paciente que acceda a las consultas tanto de enfermería como de medicina, se intenta ver cuál es su valor de presión arterial, sus hábitos, si fuma o no, cómo está su glucosa, cómo está su colesterol, e intentar hacerles un score 2OP, ¿no? O 2OP o 2. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es que también incluya en el subgrupo a partir de los 60 años el cribado de la enfermedad renal crónica, insistiendo en que sea con ambas determinaciones. Y también tenemos otros servicios en los que no estaba incluido de forma completa el cribado de la enfermedad renal crónica, como son los que veis ahí: hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Con lo cual ahí se incluye un criterio de buena atención, que es hacer un cribado de la enfermedad renal crónica en estas poblaciones. Y además se insiste en que ese cribado siempre se pone con las dos determinaciones. Y por último, el servicio incluido: intervenciones en personas con enfermedad renal crónica. Se ha calculado el numerador, cualquiera que cumpla las condiciones del diagnóstico, y el denominador son criterios de prevalencia extraídos de los grupos etarios del estudio ICANN, que es un estudio hecho en atención primaria, del cual se publicaron datos relativamente recientes. Y ya para acabar, me vuelvo entonces otra vez al documento de consenso para decir que todo el algoritmo que veis, y hay muchos algoritmos que intentan facilitarlo, intenta contemplar cuál va a ser ese manejo compartido de la enfermedad renal crónica, que atención primaria, nefrología, fueron los primeros que utilizaron la palabra ¿qué se espera de cada especialista en cada revisión? Abordaje compartido. Fue nefrología la primera que propuso, y se lo tenemos que agradecer al doctor Alcázar, porque hay una serie de cosas que podemos hacer, que tenemos que intentar no simultanear todas las cosas. De esta manera el documento, y ahora se extenderá a él, va a permitir que no seamos dos especialistas viendo dos realidades diferentes, sino dos especialistas contemplando al mismo paciente. Muchas gracias, y Roberto Tejero. Bueno, gracias. Yo voy a ser mucho más breve porque ya estamos mal de tiempo. Y bueno, para mí volver a trabajar en el consenso de la Comunidad de Madrid me ha parecido muy estimulante, volver a trabajar con Isabel. Y yo creo que la Junta hemos dado un empuje importante con la inclusión de la enfermedad renal crónica en la cartera de servicios. Yo creo que hemos dado un impulso importante a la hora de que abordemos de forma homogénea, y tanto en atención primaria como en nefrología, esta enfermedad. Yo voy a hablar un poquito de lo que viene desde el punto de vista de tratamiento, y una serie de anexos que a mí me parecen muy interesantes. Eso es un tríptico que va con el documento y que yo creo que a partir de la semana que viene ya estará disponible y se anunciará su existencia. Y comparándolo con el consenso que se publicó en nefrología de las 10 sociedades científicas que avala la SEN, yo creo que este es mejor, no porque seamos mejores, sino porque tenemos digamos, el backup de 2 años, que hemos analizado lo que dicen ahí y hemos incorporado cosas que son de mucho interés tanto para nefrólogos como para médicos de atención primaria. Sobre el tratamiento no farmacológico se incluyen unas cosas que me parece que son interesantes, que es se hacen recomendaciones específicas de cómo deben de estar hidratados nuestros pacientes, problemas de dieta, de sal, de proteínas, cosa que no vienen en otros documentos. Se insiste mucho en los objetivos de control, los más actualizados, y esto se nos quedará desfasado probablemente de aquí a pocos años. Pero, por ejemplo, en el tema de la hipertensión arterial se habla de cómo se tiene que tomar la tensión. Y además hay un enlace donde se va a un documento internacional sobre recomendaciones para la toma de la tensión arterial. Y el tratamiento farmacológico es lo más actualizado que hay en el momento actual. Incluye en qué situaciones usar ISGLT2, casi todas, con alguna
y además incluye la finerrenona porque ya la tenemos disponible. Y luego hay anexos que a mí me gustan mucho, que son cómo usar los fármacos en la enfermedad renal crónica. Y ahí tenemos, por ejemplo, fármacos potencialmente nefrotóxicos. También tenemos fármacos que disminuyen de forma reversible el filtrado glomerular, haciendo énfasis en que no pasa nada, que salvo que el descenso sea superior al 25%, y fármacos que producen una pseudoinsuficiencia renal, y no solo el Septrim, sino también los fibratos, ¿no? Que cada vez que los ponemos nos aumenta la creatinina y que además su valor útil es bastante escaso en el paciente con enfermedad renal. Se habla también de la dosificación de los antidiabéticos. Yo creo que es muy completo. Se hace no solo los antidiabéticos, sino todos los fármacos, y esto lo han preparado los farmacéuticos, hace un listado de cuál es la dosis que hay que utilizar en función del filtrado glomerular. Y incluyen en la derivación, incluyen la ecuación CAFRE. Además, en la versión online, en la versión en PDF, tú le das aquí donde pone el Klinefelter Equation y se te abre la web donde lo puedes calcular y viene específicamente que te tienes que plantear derivar al paciente en nefrología no solamente por los criterios de derivación, sino si tiene un riesgo superior al 3% en 5 años. Yo creo que son avances que está bien. Y hay un apartado especial sobre la e-consulta, que se echaba de menos, ¿no? Y se define exactamente cómo debería ser la e-consulta perfecta en la interrelación entre nefrología y atención primaria. Y esta es mi última diapositiva. Dar las gracias a las sociedades científicas que han participado, a la gerencia de atención primaria que ha sido muy proclive a poner esto en marcha. Hay muchos autores y colaboradores, ahí están los emisores y los no emisores y, por supuesto, esto podrá utilizarse de forma práctica porque ya va a entrar en el 2025 en el contrato programa de los facultativos de atención primaria. Muchas gracias. Pasamos al siguiente documento y luego al final, si hay tiempo, hacemos preguntas. Vale. Buenas tardes. No, ahora. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Somane por permitirnos estar aquí. Vamos a estar, lo prometo, 5 minutos. Simplemente es presentarnos. Yo soy Patro Rodríguez, soy nefrólogo en el Hospital Gregorio Marañón y el que necesita más presentación, pero que seguro que con el tiempo lo vaya a conocer mucho, él es el doctor Daniel Ballesteros, es jefe de servicio de Medicina Intensiva de Puerta de Hierro y además presidente de Somiama. ¿Me he equivocado? No, no te digo. Vale. Estamos intentando llevar a cabo un grupo de trabajo conjunto de nefrólogos con intensivistas, ¿es la palabra correcta? Incorrecto. Vale, para intentar llevar un manejo más apropiado del paciente crítico con fracaso renal agudo que requiere tratamiento renal sustitutivo. No se trata de todos los fracasos renal agudos, solo aquellos que requieren. Intentamos hacer un tratamiento integral de este paciente, igual que hacemos en el paciente con enfermedad renal crónica, que le pasamos a diálisis peritoneal, a diálisis intermitente, que lo trasplantamos, que vuelve. Pues yo creo que en este sentido también se requiere un tratamiento integrado y dinámico. Y por eso estamos trabajando. En primer lugar, lo que se ha hecho ha sido, a través de Somane, mandar un correo para que se apuntase toda la gente que quisiera. Ya lo adelanto, pero hay como unos 30 personas, 50-50, y estamos contentos. Y bueno, pues hemos empezado a trabajar. De momento, 2 nefrólogas, que son Judith Martín y servidora, y 2 intensivistas, él y Héctor. Y Héctor Villanueva. Y bueno, hola, muy buenas. Lo primero, dar las gracias por permitirme participar aquí en vuestro congreso. Ya es la segunda vez en los últimos años y la verdad es que cuando María nos propuso el montar un grupo de trabajo para el manejo del paciente crítico con la disfunción renal aguda, pues nos parece una cosa muy interesante porque creo que, por desgracia, no es la patología que mejor tratamos en general todos los especialistas, dado la buena recuperación que tiene este órgano, probablemente sea el más olvidado dentro del paciente crítico, ya que normalmente el daño se produce de manera secundaria a otros insultos y generalmente pues va bien cuando recuperamos el resto de los insultos y bueno, pues tanto por nuestra parte como quizá por la vuestra, pues es el gran olvidado, ¿no? Y al final pues es un manejo casi marginal de unos pocos.
¿verdad? Que eso es lo que estamos interesados con el tema de la terapia renal sustitutiva. Gracias a María, bueno, pues nos unimos y bueno, hemos empezado a avanzar, que es lo que queríamos presentar aquí. Ya no solo el grupo, como ha dicho Patro, que la verdad es que estamos muy contentos porque ha habido interés por parte de las dos sociedades, siendo 30, sino que bueno, pues hemos empezado a avanzar una pequeña guía de consenso, ¿verdad?, para hacer unas bases. De momento vamos a dejarlo en unos puntos comunes. De 5 o 10 años presentamos un documento como el que han hecho. Unos puntos conjuntos para iniciar. Y bueno, os dejo con Patro para que vaya contando. Simplemente 3-4 diapositivas de introducción. Ya sabéis que el fracaso renal agudo es una patología muy grave, una patología muy común en todos los ambientes. Que la incidencia aumenta conforme aumenta el grado de severidad, o sea, el riesgo de mortalidad aumenta conforme aumenta la severidad del fracaso renal agudo, llegando incluso a ser del 50% en la forma de estadio 3 de CADIGO. Y si os fijáis en el lado derecho de la diapositiva, tiene una mortalidad que supera la suma de mortalidades tan importantes como patología vascular, cáncer de próstata, cáncer de mama. Sumando las mortalidades de todas esas patologías, sería inferior a la que condiciona el fracaso renal agudo. Y ya si nos dedicamos al paciente crítico con tratamiento renal sustitutivo, esta mortalidad supera el 50%. O sea que yo creo que hay justificación más que de sobra para este grupo. Además, supone un importante gasto sanitario, por eso es importantísimo llevar a cabo un diagnóstico precoz y un manejo adecuado. Y ya centrándonos en el paciente crítico con necesidad de tratamiento renal sustitutivo, decir que aunque no existen evidencias, porque con los pacientes críticos, si no es verdad me corrige, es imposible sacar grandes conclusiones, grandes evidencias, sí que se ha visto que el tratamiento renal sustitutivo es clave en el manejo. No hemos conseguido demostrar que sea un factor independiente que influye en la mortalidad de estos pacientes, pero sí influye en el manejo, porque permite un mejor control metabólico, un mejor control de la volemia y del equilibrio ácido-base. Además, hay algunos autores que apuntan que el tipo de tratamiento renal sustitutivo que reciben estos pacientes puede ser clave no solo en el manejo, sino que puede influir en la supervivencia. Sin embargo, cuando dializamos a un paciente, todavía siguen existiendo una gran cantidad de dudas de temas tan importantes como cuándo iniciar diálisis, si es mejor hacerlo más precozmente o esperar, si es mejor una técnica intermitente, una continua o una híbrida, si es mejor transporte difusivo, transporte convectivo, una combinación de ambos, qué dosis, esa idea de que cuantas más dosis mejor yo creo que ya la hemos desterrado. Modelo de anticoagulación, ya sabemos que el citrato, las guías ponen que es de elección, pero a todo el mundo tenemos que darle citrato. Cuándo finalizar la terapia y, sobre todo, una cosa que es muy importante, a quién tenemos que hacer el seguimiento, porque eso ya depende sobre todo de nosotros, los nefrólogos, que lo hemos olvidado. El paciente con fracaso renal agudo, el hecho de haber tenido un fracaso renal agudo indica que tiene un riesgo mayor de desarrollar enfermedad renal crónica, de desarrollar otra vez más fracaso renal agudo, y lo olvidamos por completo. Cuando se recupera la función renal, se olvida, se manda a atención primaria, pero tampoco se puede hacer un seguimiento de todos los pacientes. Yo creo que los nefrólogos tenemos que coger conciencia. Además, yo creo que es clave el hacer un tratamiento conjunto, tanto de nefrología con medicina intensiva, y porque al fin y al cabo quien se va a beneficiar no es ni el nefrólogo ni el intensivista, se va a beneficiar ese paciente. Así que conjuntamente con las dos sociedades, Somiama y la Sociedad Madrileña de Nefrología, hemos hecho, como hemos comentado, un grupo de trabajo para el manejo de estos pacientes críticos con terapia renal sustitutiva. Como he dicho, se han inscrito ya 30 compañeros, aproximadamente 15 y 15 nefrólogos e intensivistas. Hemos hecho unos puntos clave sobre las distintas preguntas que hemos comentado anteriormente y dando nuestra opinión personal, pero las vamos a subir a ambas sociedades para que vosotros opinéis, y si conseguimos, la idea es hacer a partir de ahí un documento de consenso, organizar un curso online y un estudio multicéntrico para conocer la realidad del tratamiento renal sustitutivo en la unidad de cuidado intensivo en la Comunidad de Madrid. Y eso era todo lo que queríamos comentar, ¿no? Tal cual. No. Para que veáis, la relación nefrólogo-intensivista es buena. Fundamental. Fundamental. Y yo creo que es la parte del seguimiento. Yo creo que quizás muchas veces tenemos muy interiorizado que lo que más falla en nuestros pacientes es eso, el fracaso respiratorio, el hemodinámico, las infecciones, y cuando son pacientes muy complejos sí que hablamos con otros especialistas para planificar esa salida y seguimiento. Sin embargo, con el fracaso renal agudo, como os he dicho antes, no, normalmente se recupera
y se nos olvida a todos que está ahí. Y yo creo que, bueno, pues si logramos aquí sembrar la semilla y que entre todos nos acordemos del riñón y que se les siga un seguimiento independientemente de quién realice la terapia, creo que se va a beneficiar a los pacientes, que para eso nos dedicamos, ¿no? Que estamos aquí para los pacientes y va a tener importancia lo que estamos empezando aquí hoy. Y nada, pues muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas cortitas. Para cualquiera de los consensos, 2 preguntas. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, y si no, pasamos a la sesión siguiente. Pues ahora, como también es una sesión de diálogo, saldrá lo mismo probablemente otra vez. Muchas gracias.